Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro último programa del año, un programa en el que vamos a resumir lo que ha sido 2023 para el Mallorca y lo que podemos esperar de cara a este 2024 que está ahí, girando la esquina y que se va a estrenar con un partido nada menos que en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Vamos a hablar hoy con Ramón Perpiñá. Vamos a analizar los aspectos positivos, los aspectos negativos y sobre todo si creemos que el Mallorca puede ir hacia arriba en este 2024 o puede ir hacia abajo. Ante todo, desearos a todos, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, una muy feliz Navidad, un próspero año 2024 y que a nivel deportivo le traiga al Mallorca sobre todo lo que es su principal patrimonio, que es la permanencia en Primera División. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars, bienvenidos a nuestro último programa de 2023 que empezamos ya mismo. Estamos ya con Ramón Perpiñá. Ramón, antes que nada, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Navidad, una Navidad que nos llega, yo creo que si tomamos como referencia lo que era el Mallorca hace 3 semanas o a principios de mes incluso, la Navidad nos llega en una situación infinitamente mejor que la que podíamos imaginar hace muy pocas semanas, ¿no? Sí, mira, si a mí me hubieras dicho antes del partido con el Osasuna, yo hubiera firmado estar con los mismos puntos que el Alavés y que el Cádiz, por ejemplo. Y ahora resulta que llevamos 3 puntos al Cádiz y 2 puntos al Alavés, aparte de 5 puntos al Celta. Y los puntos que llevamos al Almería y al Granada yo creo que ya son definitivos, porque casi tienen que doblar la puntuación que han hecho. Un poco, los veo casi imposible que puedan optar por la salvación. Claro, son 5 puntos, son dos partidos de un equipo que no ha ganado más que 2 partidos. Es decir, es que la situación es de optimismo. Ahora, no, sobre todo el optimismo yo lo veo en que cada vez el equipo va pareciéndose más al del año pasado, empezando desde atrás. Llevamos ya, y lo decíamos hace unas cuantas semanas, que ya se veía el equipo mucho más sólido. Me sorprendió los 2 goles encajados con el Osasuna, no lo esperaba. Son 2 fallos que se pueden arreglar, que no tendrían que haberse cometido. Pero bueno, el equipo hizo un gran partido y superó esos 2 goles. Pero la clave está en que se ha recuperado la solidez defensiva. La presencia de Raillo ha cambiado el equipo por completo. Y claro, y esto te da una tranquilidad. Y si ves, ahora parece, sobre todo a partir de los 2 últimos partidos, para mí incluso el partido de Copa, al incorporarse a Moldanes, parece que con Samu Costa empieza a haber una pareja de medios centros sólidos y con cierta capacidad creativa, aparte de destructiva. Mascarell tampoco es ya ese jugador inútil que no servía, que no parece que poco a poco se va incorporando, con lo cual se está recuperando esa media que era lo que hizo que el Mallorca empezara muy mal, perder a Raílo y perder a la media porque Baba, Canguilí y Galarreta se habían marchado, nos había dejado sin estructura, sin la base del equipo. Poco a poco se está recuperando la media y al recuperarse a Raíllo, la consistencia defensiva se ha recuperado muchísimo. Piensa que además si los 2 últimos partidos han demostrado una solidez brutal, porque el Almería, mira que ha creado problemas al Atlético de Madrid, ha creado problemas al Barcelona, no creó ningún problema al Mallorca. El Osasuna realmente en juego no nos creó ningún problema. Fue
el fallo a última hora de Llabres en el despeje y la falta. Que te tienes que remontar al gol del Cádiz, que también fue lo mismo. Ya es muy difícil volvernos a meter goles. Entonces, a partir de aquí, yo creo que hay muchas posibilidades de que todo vaya creciendo y esa falta de juego ofensivo yo creo que se perderá, porque ya se vio el otro día que si tú estás seguro atrás, acabas jugando bien delante. Nos falta incorporar a Muriqui y a mí me gustaría que ficharan uno o dos jugadores con una cierta variante de creatividad, sean extremos, sean medias puntas, pero y creo que así el equipo se parecería mucho al del año pasado. ¿Sabes? Compensaría. ¿Sabes lo que me preocupa? Luego entraremos en detalles, pero ¿sabes lo que me preocupa de esta buena racha del Mallorca en los últimos partidos? Y del hecho de que ahora miras la clasificación y hombre, queda muchísimo trabajo por delante, pero parece que está todo bien encaminado con esos 18 puntos, teniendo en cuenta lo barata que está este año la permanencia. El miedo que me da Ramón es que arriba no puedan creer que la cosa está más o menos encaminada y lo que tenía que ser una inversión en fichajes de X sea una inversión de X dividido entre 2, dividido entre 3 o dividido entre 4. Me da miedo que el refuerzo o refuerzos que tenían que llegar, que sobre el papel eran jugadores, sobre todo un extremo, que venía para ser titular al día siguiente, no se pueda quedar reducido ahora a un jugador que venga para hacer plantilla y para dar una opción en caso de que sea necesario. Sí, a mí este miedo lo he tenido siempre con esta propiedad y que escatima en lo que puede y con el director técnico que está muy pendiente de la propiedad, casi más que del equipo, me da miedo, me da mucho miedo. Agradecí el gol de los Asuna, aunque parezca mentira, precisamente para esto. Porque tú imagínate que el despeje de Llabres provoca un contraataque y acabamos 4-1, seguro que no fichan a nadie. Y en cambio, con ese 3-2, tú dirás, ¿lo crees a esto? Sí, estoy convencido además. Estoy convencido que si pueden no ficharán a nadie. Y yo creo que es necesario fichar a alguien. No, Porque yo creo que si ficharán a alguien, estoy convencido pero de que. bajará el nivel. Claro, pero no es lo mismo que tú digas, bueno, vamos a ver, estamos en una situación límite, tenemos que gastar lo que sea para salir de aquí. Ah, bueno, vamos más o menos y podemos invertir menos. Es un miedo que me da a mí. Y Es que hay sé de que lo que escoger hablo, y bien. sé de lo que hablo porque sé cómo funciona el club. Sé cómo funciona el club y sé que a veces no es la propiedad ni tampoco el director deportivo el que ponen estas limitaciones. No, no, Ah, yo estoy de acuerdo contigo. y ya sabes por Eh, dónde voy. sí, sí. Y, a ver, el Mallorca necesita reforzarse. Porque el partido de Osasuna y el partido de Almería yo creo que ha dejado marcados a muchos jugadores. Y ha dejado muy claras las necesidades que tenemos y las que no. Hay dos jugadores que yo creo que han salido muy tocados, que son Amat y Llabrés. No pasaría nada que a los dos los cedieran. Además, hasta sería a lo mejor positivo. Amat yo creo que tiene mercado en todos los 10 primeros equipos de segunda lo querrían. Vería, ahí está por ver quién pagaría la ficha, quién no la pagaría y tal. Y Abrés, yo no creo que tenga ese mercado. Pero si el director deportivo se mueve, a lo mejor consigue cederlo. Si llegara a pasar eso, hay 4 fichas disponibles. Entonces, y se ha bajado también el nivel de pagos que se tienen que hacer con sueldos. Por tanto, se podría intentar al menos 2 jugadores de cierto nivel. También, además, otra cosa, en el último partido ha quedado señalado Darder, pero yo creo que Darder ha quedado señalado de una manera positiva, porque Darder es un tema futbolístico, es un tema que es él que tiene que dar un paso adelante, no es nadie. O sea, aquí se ha vendido para mí, una burra equivocada, una pelota que no es real. El problema de Darder no es el entrenador, el problema de Darder es Darder. Cuando tú estás en medio del campo, haces lo que te sale. Si te sale, te sale, y si no te sale, no te sale. Es decir, la posición sí ayuda,
pero lo hemos dicho muchas veces aquí, y Bagaza con Luis Aragonés partía desde la izquierda, pero se metía por donde le daba la gana, y era el que llevaba el equipo. Yo creo que Darder, tengo miedo de que Darder se haya acomodado, porque si miramos las 4 últimas temporadas de Darder, son muy especiales, y nos vamos al quinto año para decir que ha hecho un buen año. Hizo un año muy bueno con Rubí, que el español jugó la UEFA y estuvo muy bien, pero el siguiente año descendieron clarísimo, el año de que en el Mallorca estaba Vicente Moreno. Ujú. En segunda, queramos que no, Darder jugaba andando. Muy bien y sobrado, pero andando. En primera con Vicente Moreno no tuvieron ningún problema. El, el año pasado, el año pasado se les volvió a complicar y no dio el nivel en primera división, quitando 2 o 3 partidos al final que a la desesperada les iban saliendo las cosas, ¿eh? Y este año tampoco. Tengo la sensación que era un jugador con toda la clase del mundo, pero que yo creo que se ha acomodado, es la palabra, porque eso de pedir el balón al pie y que se lo tienen que entregar al pie, esto es otro fútbol, es otra época. Precisamente era el problema de Salva Sevilla. Hoy en día hay que... A ver, el equipo, ya sé que no tiene nada que ver y que el equipo va mejor en general. Y Morlanes ahora se está beneficiando también de la mejora del equipo. Pero la consistencia que dio Morlanes al equipo, cubriendo una zona, permaneciendo en la zona, que no habiendo vacíos y moviendo la pelota bien, Darder no lo ha hecho nunca. Y no es que Morlanes hiciera ningún partido extraordinario, un partido normal. Y creo que Darder sería ideal para mejorar, para que el Mallorca diera ese paso adelante, que yo creo que lo dará. Y va a pasar lo mismo que con Larín. Yo creo que Larín también lo dará. Y claro, si tú vas incorporando jugadores, el equipo se irá para arriba. Sí, lo que Si no, pasa, sí, lo que pasa, Ramón, es que estarás de acuerdo conmigo. Vamos a ver, aquí hay dos puntos que se contradicen, que son antagónicos entre sí. Para empezar, con el sistema con el que jugó el Mallorca ante Osasuna, que es el sistema del año pasado, el equipo jugó un partido extraordinario, con lo cual se demuestra que se estaba en el camino correcto el año pasado, en el que el Mallorca fue noveno. En ese sistema, Samu Costa y Morlanes, como tú dices, formaron una pareja extraordinaria. Es la misma pareja que había jugado en el Almería, son dos jugadores que se conocen muy bien, el rendimiento fue excelente, con Antonio Sánchez y Dani Rodríguez por las bandas y Larín arriba. Este es un sistema que yo creo que por pura lógica tendría que tener continuidad. Tendría que tener continuidad porque si una cosa te da resultado, la mantienes, y más en el fútbol. Pero aquí entramos en una segunda consideración que es muy importante y que hay que tener también en cuenta. En principio, aunque no ha empezado todavía a correr, que esto ya empieza a ser preocupante, lo lógico es que Muriqui quizás no esté para el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu, que yo ese partido lo doy por perdido por muchas circunstancias y no todas de ellas debidas al Mallorca. Creo que nos entendemos todos. Ojalá que el Mallorca dé la sorpresa, pero me resulta muy complicado visualizar una victoria o un empate del Mallorca en el Bernabéu por muchos motivos, arbitrales sobre todo. Pero luego hay un partido en Palma ante el Celta. Un partido en Palma ante el Celta que es vital. Si el Mallorca, el Celta juega ante el Betis. Betis es un rival complicado, solo ha perdido 2 partidos. Me cuesta visualizar también que el Betis pierda en Balaídos. Con lo cual, si el Mallorca fuera capaz de derrotar al Celta, no digo yo que la permanencia ya esté garantizada porque quedarían 19 jornadas, 18 jornadas, perdón, toda la segunda vuelta menos un partido por delante, que eso es un mundo, pero sí que es cierto que el Mallorca se situaría en una posición muy cómoda. Ahora bien, ¿cómo se plantea este partido? ¿Con continuidad a los jugadores del otro día ante Osasuna o con Sergi Darder, Muriqui y Larin? Porque aquí hay otra circunstancia que hay que tener en cuenta. Entre Larin y Darder se han ido 16-17 millones de euros. Es una bestialidad, una bestialidad. Son dos jugadores además
que te condicionan el sistema, tienes que cambiar lo que has hecho hasta ahora, lo que se hizo el jueves. Entonces es una para dar entrada a Darder y para dar entrada a Larin, que junto a Muriqui te obliga a jugar con dos delanteros puros. Si no juegan, la devaluación de estos jugadores te lleva a la ruina porque el año que viene no te los podrás quitar de encima de ninguna de las maneras y te verás obligado a vender jugadores como Rajkovic, como Maffeo, que son titulares, porque tendrás que cuadrar cuentas, tendrás que amortizar los fichajes de este año, lo que pueda ser el año que viene, más los salarios y el coste del fichaje de Darder, el segundo plazo de Darder, el segundo plazo de Larin, el segundo plazo de Van der Heyden, el tercer plazo de Muriqui. Claro, ahí estás en un dilema, es una paradoja. ¿Qué haces? ¿Mantienes el sistema o recurres a jugadores que por coste económico tienen que jugar? ¿Qué haces, Ramón? No, yo tengo claro que es mucho más importante el equipo que Darder y que Larín, porque cualquier jugador, es decir, el entrenador, yo creo, y el entrenador, que es un hombre con mucha experiencia, creo que lo ha demostrado. Fue muy valiente sentando a Darder el jueves. Tú imagínate que pierde, le están esperando. Darder es mallorquín, hay una corriente de mucho apoyo a Darder, cuando no se lo merece. Hay que apoyarlo porque es un patrimonio de Mallorca y además no, es un jugador que yo creo que mejorará y que llegará a ser una pieza importante. Pero yo creo que lo principal es el equipo. Y además hay un tema que yo creo que está utilizando muy bien Javier Aguirre y lo utilizó muy bien el pasado jueves, que al jugar con Gio, y Valgen también puede jugar, porque incluso en su selección también ha jugado mucho de lateral derecho, está, sí es verdad que parte con cinco defensas, pero Maffeo en muchos momentos juega de interior derecho. Y si te fijaste, en muchos momentos también Antonio Sánchez se metía por en medio. Y ese 5-4-1 quedaba convertido en un 4-4-2, 4-5-1. Es decir, Maffeo prácticamente en la segunda parte de inicio jugó de interior derecho. Y Antonio Sánchez jugaba mucho más cerca de Larín y llenaba mucho el centro del campo. Y yo creo que esta clave será la que utilizará para introducir a Muriqui. Y obligará a Antonio Sánchez, a Dani Rodríguez, al propio Morlanes, a darlo todo porque habrá mucha competencia. Y al propio Darder, porque Darder tendrá ¿A que quién aprovechar quitas también. para poner, ahora mismo sería una injusticia, ¿a quién quitas para poner a Muriqui? Muriqui está claro, Muriqui por Larin, eso está clarísimo. Pero ¿a quién quitas para mantener a Larin y para poner a Sergi Darder? Tú no puedes quitar a Morlanes con el partido que ha hecho y No, con... yo ¿Qué, creo que qué en Palma, haces? yo creo que en Palma quitará a Antonio Sánchez. Pues es una Que, injusticia. Hizo un partidazo el pues otro día. sí, pero es para, a ver, no tiene por qué quitarlo y no contar con él, sino, bueno, a mí me da la sensación que será el que recibirá. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos capacidad creativa, pero depende de su rendimiento. El domingo, perdona, el jueves a mí me recordó mucho a Antonio Sánchez del Mirandés y Antonio Sánchez de la primera temporada de García Plaza, que tenía mucha llegada. No lo había hecho esto. Tuvo dos ocasiones clarísimas, que es porque se incorporó. Eso que digo de Mafeo, él puede llegar al punto de penalti en el segundo remate porque no está en la banda. El primer remate de la primera parte era una pelota parada, pero en el segundo él no parte de la banda. Él ya está más introducido hacia en medio. Y yo creo que será el sistema que utilizará él, porque Muriqui es un jugador que su capacidad de sacrificio le permitirá cubrir mucha zona, jugando en punta, cubrirá mucha zona. Y yo creo que el puesto de Muriqui este año será muy parecido al que jugaba Karewere cuando Karewere era el titular, con Larín por delante. Que Larín se está viendo que a los espacios. Yo creo que había una creencia equivocada con Larín, que creo que la teníamos todos, que por solo conocerlo básicamente el año pasado,
Larín va muy bien a los espacios, va muy bien y es muy potente. Y yo creo que con Murici va a haber muchas pelotas, muchas dejadas de Murici que las podrá aprovechar Larín. Y además, esto que estoy diciendo, la competencia, es real, porque yo no creo que el entrenador deje de utilizar a Addon. Lo que Addon también tiene que espabilarse. Ese cierto trote que lleva Addon en algunos partidos, sí, lo puede llevar, pero tiene que ir a tope. Y Addon se nota mucho cuando está en forma o cuando no lo está. Y tiene que aprovechar sus momentos, Addon. Y yo creo que los aprovechará. Entonces, claro, estás hablando de que Antonio Sánchez tiene que apretar todo lo que pueda para mantener el sitio. Cardón tiene que apretar todo lo que pueda para mantener su sitio. Si trajéramos a un extremo, obligas encima a Dani Rodríguez también a estar muy metido. Si se recupera Mascarell, obligará también a Morlanes y a Samu Costa a estar muy metidos. Y la realidad al final es que si Gio cumple, no pasa nada. Pero al final ha sido verdad que faltaba un central derecho. Pero como Gio está cumpliendo muy bien, pues y Valien parece que se recuperará. Yo creo que la parte de atrás del Mallorca es muy fuerte, porque el nivel de Nastasi que este año es muy superior al del año pasado. Y el que creo que se beneficia mucho de este nivel de Nastasi es Raillo. Raillo juega muy tranquilo con Nastasi. Nastasi está mucho mejor que el año pasado. El entrenador de la Almería reconocido al final del partido que no tenían capacidad para disputar balones. O sea, siempre salían perdiendo con Nastasi y con Raillo. Y lo dijo en rueda de prensa. O sea, que no tenían, era imposible para ellos. El, el jueves, Osasuna, que es Osasuna, Budimir es un hombre alto, de 1,90, no se llevó ninguna, no tocó ninguna. Es verdad que nos metieron 2 goles. También hay que decir que es por eso que es muy importante los refuerzos. El Osasuna tiene muy buenos jugadores y se reforzó. Perdió a Quique, pero fichó a Raúl García de Aro, que no sé por qué han tardado tanto en sacarlo. 2 partidos, 2 goles. Ya le salvó el partido. Si Osasuna no hubiera ganado en el último minuto al Rayo, ahora ya le llevaríamos 2 puntos. Y ha hecho muy buena temporada, no ha hecho mala temporada. Quiero decir que en primera todo el mundo, hay mucha competitividad y yo creo que el Mallorca va camino de tener esa competitividad a nivel de su plantilla. Y creo que si tenemos un poquito de suerte y si ganáramos al Celta, está todo muy avanzado. No está Pero hecho, no si está hecho, pero no está en está hecho camino, porque está en el falta camino, está en el 50. camino. Pero yo creo que puede haber muchísima competitividad entre la misma plantilla. Y el entrenador ya no estará un poco liberado, que ha sido el principal problema que ha tenido el entrenador, que había la creencia que con Darder y con Larín nos íbamos a jugar la Copa de Europa. Ya. Y Larín ha venido, que no era un jugador de fútbol, y yo creo que Darder ha venido que tampoco era un jugador de fútbol. Aunque no lo reconozcamos, aunque nos sepa mal, los motivos no los sé. Larín está claro que no venía en forma, venía pasado de peso. Darder, yo no sé el problema que tiene, pero no lo ves un hombre competitivo. Lo ves un hombre como triste, lo ves un hombre como... Yo no lo... Leí un tuit que me hizo mucha gracia, pero que es muy significativo del Mallorca, que lo ha pasado muy mal el Mallorca. Había un tuit que decía que la primera vez que habían visto en el campo reír a Larín fue cuando el Linier se cayó. No es ninguna tontería, a Larín se le ve sufrir. Sí, sí. No, están muy responsabilizados, no están sueltos. Así como Anastasi vino aquí en un mal momento. Yo no sé qué ha pasado, no sé. Este año Anastasi, por lo visto, ha hecho muy buena pretemporada, Bueno, porque ha Nastas, a llegado, ver, estamos hablando de un jugador que ha estado en el Manchester. En Nastas sí bueno, que un gran jugador. es un Pero gran si te acuerdas jugador. cuando... O sea, yo creo que aquí hay un error de base este verano. Este verano Tremendo. se comete un error gravísimo porque esos 3,5 millones que se pagan por Van der Heyden eran innecesarios cuando se tenía aquí a Nastasic, al que no se renovó. El Mallorca se podía haber ahorrado perfectamente esos 3,5 millones y haber renovado a Nastasic, como dices tú.
A mí Valgen me parece que es un jugador que ya está en la cuesta abajo. Y sobre todo si no está Raillo, se le notan muchísimo las carencias. Gio es, es un remedio, pero es un remedio, es un parche, Gio. Yo estoy con Aguirre, que hace falta un central derecho titular. Con un central derecho titular, con Raillo Nastasic y un jugador Hombre, en la banda. Bueno, y hay otra demarcación. Hay otra demarcación, claro, no, Ramón. no, yo prefiero un jugador de banda. Yo creo que es Sí, mucho más necesario un jugador de banda. sí, pero yo estoy hablando ya de mejorar el equipo de manera integral. Yo creo que haría falta un central derecho titular, que venga para ser titular, que tenga el nivel de Raillo de Nastasic, que sea joven, porque ni Raillo ni Nastasic ni Valgen son ya jugadores jóvenes, esto es importante. Van der Heyden no ha dado la talla y Copete este año ha bajado de manera espectacular. A mí hay otra demarcación que me preocupa, de la que se está hablando poco, pero me preocupa, que es la de lateral izquierdo. La de lateral izquierdo, porque Lato no ha dado resultado, es una absoluta evidencia que Lato no ha dado resultado, y Jaume Costa, que lo da todo, que es un futbolista con una profesionalidad a prueba de bomba, es un jugador de 35 años, que acaba contrato, yo no sé si renovará o no, pero yo creo que en la banda izquierda empieza a verse muy claro la necesidad de fichar a un lateral izquierdo Mm. que por lo menos pueda ofrecer el rendimiento que ha dado Jaume Costa. Si el Mallorca en el Sí. mercado de invierno pudiera traer, lo que pasa es que claro, Lato, Jaume Costa y otro lateral izquierdo es reconocer que te has equivocado en Lato. Otro central es reconocer que te has equivocado en Van der Heyden. Extremo no, porque no tienes ninguno. Pero eso sería lo que, si dependiera de mí, sería lo que yo haría. Un central derecho, un lateral izquierdo y un jugador de banda desequilibrante, rápido y con cierta llegada, que incluso pudiera jugar tanto en la banda como quizás en la media punta o segunda punta por detrás de Claro. Muriqui. Eso para mí sería el mercado ideal del Mallorca en enero. No creo que sea así. Como he dicho antes, mi temor es que venga un jugador cedido para hacer plantilla y ya está. Pero eso sería lo que debería suceder. Yo creo que el tema del central derecho, yo creo que no lo ficharán. Y creo además que necesario tampoco va a ser, porque Baldien va a mejorar mucho al lado de Raillo y de Nastasi. De hecho, Ramón, A Baldien, perdona que te interrumpa. Hemos visto ya, y yo creo que es una declaración de intenciones, a Omar Mascarell, que ha jugado muchos partidos como central en esta posición. Yo creo que quizás en la segunda vuelta empecemos a ver a Omar Mascarell formando trío con Raillo y con Nastasic. yo creo que no, yo creo que será Baldien. Y te diré por qué. Si te acuerdas, el año pasado a Baldien le pasó un poco lo mismo. Y al final acabó como un tiro. Incluso en el partido, por ejemplo, del Rayo Vallecano, el último partido, la jugada del primer gol viene con una incorporación suya. Y Baldien juega muy tranquilo al lado de Raillo. Y es que este año tenemos dos grandes centrales, pero de mucho nivel. Porque el partido que hacen hasta así que en el campo del Atlético de Madrid es tremendo. Y Raillo se ha incorporado y se les ve muy sobrados a los dos. Por eso pienso que Baldien será más que suficiente. Lo que tú dices de Mascarell, yo creo que Mascarell puede tener minutos en Palma, más de lo que nos creemos también en esa posición, pero yo creo que Baldien va a conseguir ser el central titular. Y tendrás a Gio y tendrás a Mascarell en caso de necesidad. Y tendrás a Copete para el otro central o para si Raílo decayera por algún problema y volverían a Stasic a su posición. Yo sí que ficharía un central derecho siempre y cuando fuera orientado y fuera una apuesta de la dirección deportiva real para prever un posible percance de Raillo o un posible traspaso de Raillo. Porque yo creo que va a ser muy difícil mantener a Raillo el año que viene en la plantilla. Bueno, Digan lo que Raillo tiene una edad ya, ¿eh? Ya ha tenido una sí, oferta este pero por verano, pero eso, por ya tiene eso, una edad, ¿eh? pero por eso Raillo querrá aprovechar. Yo creo que Raillo querrá aprovechar. Raillo está estos días van a iniciar las conversaciones para la renovación real de Raillo. Digo real porque el Mallorca tiene que subirle el sueldo. El pacto fue este.
Si el Mallorca no le sube el sueldo, Raillo se querrá marchar. Y creo que va a pasar, porque el Mallorca en esto es un equipo muy rocoso. Entonces, también hay que pensar en eso. Pero bueno, ahora esto es más, ya si todo va bien y se consolida la primera división. Yo creo que la clave de mejorar mucho el equipo es, porque esto de la parte de atrás lo tenemos, es fichar uno o dos jugadores creativos. Porque tú imagínate, yo he dicho que se crea mucha competencia, imagínate la competencia que se crea si el media punta, como tú dices, puede jugar por detrás del delantero y sobre todo fuera a casa, en vez de jugar con Larín y Muriqui, encima puedes tener un jugador que sea peligroso por detrás del delantero, con llegadas Sí, rápidas. lo que pasa es que ahí tienes, claro, ahí está el problema. Ahí tienes que ubicar a Sergi Darder y a Larin. Es que, claro, estás hablando de dos jugadores que te han costado 17 millones de euros y tienen que jugar sí o sí. Y Darder, sí o sí, Ramón, tienen que jugar. Es que Sí, pero por club, sí, yo te voy a poner un ejemplo que tú te vas a acordar. Hubo el tercer año de Vicente Grande, que el equipo tenía una cantidad de jugadores brutal. Y empezó jugando en el centro del campo con Pereira y con Ibagaza. Y pues lo que fuera no acababa de ir bien, con Varela y con Arango, o con Jonás. Mira cuántos jugadores buenos ya te he dicho. sí, sí. Y te dejo dos que acabaron siendo los que movían el equipo y que acabaron siendo para mí las figuras, que fueron Borja Valero y Basinas. Que el Mallorca acabó como un tiro, que los 8 últimos partidos creo que los ganó todos, que goleó en Valencia. Y Fernando Varela, que también dio muy buen Fernando resultado Varela, Torremenda. como interior derecho. Es decir, es que estamos, o sea, no pasa nada que haya competencia en la propia plantilla. Y yo creo que Darder necesita esa competencia. Si no tiene esa competencia, no hará nada. Porque no la ha tenido y no ha dado un paso adelante. Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, este año Ibagaza, que al final fue traspasado al Villarreal, hubo partidos que no jugó, que la media eran Basinas y Borja Valero, con Huevo y con Huiza adelante, y Jonás y Varela, o Arango, porque Arango tuvo unos partidos lesionados, pero es que había abundancia de jugadores. No pasa nada si hay esa abundancia de jugadores. Detrás, este año, por ejemplo, es que el nivel del Mallorca ha sido tan bajo que parece como un pecado tener jugadores reservas. Este año el Mallorca tenía a Ballesteros, tenía a David Navarro, central internacional, que era el cuarto central, a Núñez, y el otro central era Ramis, que estaba yéndose para arriba de una manera tremenda. Y se turnaban, quitando a Núñez, los otros tres centrales no eran absolutamente seguros. Y claro, el nivel de la plantilla es la base del equipo. Y yo creo que este año, la segunda vuelta, con un poquito de suerte, por los sacrificios que han hecho los jugadores, tú hoy pones en tu página, hablas de los soldados de Aguirre. Y es la pura verdad. ¿Quién ha sacado adelante el equipo? Los jugadores fieles al entrenador y que se han matado por sacar adelante los partidos. El rendimiento de Jaume Costa los dos últimos partidos es de destacar con sus condiciones físicas. El rendimiento de Dani Rodríguez y Antonio Sánchez es brutal. El partido que fue un partido para mí clave, para no perder comba, ese empate con el Barcelona, que sacó prácticamente a los jugadores del año pasado, no sé si te acuerdas de la Sí, sí. alineación aquí, Sí, sí. buscó el sacrificio, buscó que lo dieran todo y lo dan. Señala que los jugadores están con Aguirre. Y esto a mí me parece muy bien y creo que es la clave del Mallorca. Y no entiendo, no la entenderé nunca, esa animadversión que hay desde el día del Villarreal con Aguirre. Desde el día del Villarreal ya Aguirre hay que echarlo. Y Aguirre ha sido el entrenador que mejores resultados ha dado al Mallorca, yo creo que desde Cupe. Tú Si sa- repasan los resultados. a mí siempre me ha llamado la atención la afición del Mallorca, Ramón. Siempre me ha llamado la atención. Hay jugadores o entrenadores que por lo que sea caen bien y hagan lo que hagan, nunca son culpables. Y hay jugadores y entrenadores que caen mal y desde el principio todo se les achaca a ellos. Esto que estamos viviendo con Aguirre, que comparto tu opinión, a mí me parece, y lo he defendido, y los resultados me están dando la razón,
a mí me parece Aguirre de lo mejor que puede tener el Mallorca en la situación actual. En la situación actual, con la plantilla que tiene, con el presupuesto que tiene, no se me ocurren entrenadores mejores para el Mallorca actual que Javier Aguirre. Pero a Javier Aguirre no se le perdona ni una. En cambio, otros, No, hagan lo que hagan, no pasa mira, yo absolutamente ahora voy a nada. decir una cosa que como siempre es impopular, pero es que alguien le tiene que decir. Aguirre, que ha hecho un desastre, según la gente. Un desastre. Se lo compara con Luis García. Luis García, una temporadaza. Solo le llevamos 2 puntos. O sea, Aguirre haciendo un desastre ya lleva 2 puntos al Alavés. Que no tiene nada que ver. Y que soy un poco oportunista con esto. Pero cuidado que Luis García se le cayó el equipo en la segunda vuelta, ¿eh? Y Luis García está viviendo como con el Mallorca de los primeros partidos de la temporada. Hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha tranquilidad para aguantar la presión de la primera división. Yo creo que Aguirre ha demostrado que la tiene. Yo creo que si le refuerzan un poquito el equipo, no pasaremos apuros y se irá. En realidad, lo que estará pasando es un desarrollo poco a poco paulatino del club. Todos, es que es evidente que el club era muy inexperto. La propiedad era inexperta en fútbol. Los ejecutivos, en proporción a otros equipos, son relativamente muy jóvenes y van cogiendo su experiencia, y cada vez tendrán más. Y este otro año en primera, si el Mallorca se mantuviera, es muy positivo. Vuelve a tener otro límite salarial, vuelve a tener otras perspectivas y cada vez nos iríamos pareciendo al Mallorca de la época del Grupo Z, teniendo en cuenta, además, que a lo mejor la realidad es que este Mallorca, este proyecto, si va poco a poco, a lo mejor podría ser más sólido, dado el carácter amarrategui de la propiedad, porque aquí mucho amarrategui Aguirre, pero ¿quién es amarrategui? Es la propiedad, ¿eh? Que no suelta uno. No es exactamente la propiedad, ya profundizaremos en Ya eso. sé por dónde vas, Sí, pero no es estoy exactamente, totalmente de acuerdo contigo. no es Pero exactamente la por eso he propiedad. dicho lo que he dicho. Esos ejecutivos también se darán cuenta que su patrimonio, su sueldo, su vida, depende de la primera división. Porque a lo mejor las cosas pueden cambiar. Tú imagínate que el Mallorca, con el campo que ahora tiene, con los sueldos que ahora tiene y con las perspectivas que ahora tiene, se va a segunda. Yo soy la propiedad y hago limpieza total, ¿eh? Porque es gravísimo, sería gravísimo. Piénsalo. Este año sería un paso atrás tan grave como el año del Oviedo, por ejemplo. Sería un paso atrás brutal del Mallorca bajar a segunda. No creo que pase, Ramón. No, yo tampoco. No creo Estoy que absolutamente pase en convencido de absoluto. que no. Yo creo, me puedo equivocar, ¿eh? Pero creo que en esta segunda vuelta vamos a ver a un Mallorca más cerca de posiciones medias altas que de posiciones bajas. ¿Tú Yo crees ya también. que Almería y Granada, yo creo que va a ser prácticamente imposible ya que remonten, ¿no? No, a medida de Granada no pueden, no pueden. No pueden porque tienen. Son 8 puntos. Al Granada, ¿qué le llevamos ahora? Pues no lo sé, estamos Al hablando de Almería, memoria. Nosotros llevamos Almería lleva 18. 5 puntos. Son 14 puntos. No hay nada, no tiene nada que hacer. El Almería me parece que el Granada tiene 9, me parece. Son, es imposible, es imposible. Pero queda una plaza, queda una plaza y los equipos que hay, yo creo que el Celta con muchos apuros, pero se irá para arriba. Y creo, estoy convencido, por eso Marco, yo hubiera firmado después del partido de Sasuna tener los mismos puntos que el Cádiz y el Alavés, dado la mala primera vuelta que hemos hecho. Si encima tenemos la suerte de partir con 2 puntos más y con 3 puntos más, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Hoy el Sevilla, supongo que tú has visto el partido, no creo que haya tenido opciones. El Atlético de Madrid con un jugador menos. Y sin embargo, el Mallorca tuvo opciones hasta el último momento. El partido de la Almería, yo creo que es muy significativo. El Almería al Atlético de Madrid y al Barcelona le ha creado un montón de ocasiones. Al Mallorca no le creó ninguna. Osasuna no nos creó ninguna ocasión. Quitando que fue un error, fue una jugada de desgracia de Llabres,
pero si no, no fue ni siquiera una jugada de los Osasuna. Y parece que vuelves a tener la consistencia del año pasado y sobre todo es que es muy importante. Los dos centrales es vital, porque si el Mallorca, tú imagínate, tú has dicho que el lateral izquierdo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, falta un lateral izquierdo. Tú Sí, imagínate que porque el Mallorca no creo que consiguiera... Jaume Costa para otro año, no lo creo. No, No lo creo. Y Lato pero es yo, evidente a que lo no da el mejor, nivel. es que el Mallorca tiene que, a lo mejor va a haber sorpresa al final de temporada si el Mallorca se mantiene, porque el mercado es mucho más amplio que antes. Lato sin jugar tendrá mercado si el Mallorca no le interesa. Dardel sin jugar o que no fuera bien, tendría mercado. Hay muchos mercados ahora, ¿eh? Y el Mallorca a lo mejor puede decir cosas que no están tan... Y luego, que no están tan claras. Después, hubo un jugador que jugó, que yo me gustaría mucho que fuera reciclable a ese puesto, que es Copete. Tú imagínate que Copete se adaptara a jugar de lateral izquierdo. Tienes una defensa brutal, de altura, de juventud, pero no sé si será capaz. No lo veo yo, porque en un sistema de 4, quizás, en un sistema de 5, Claro, con pero los carriles que tienen que jugar muy adelantados, no veo yo a Copete de claro, ninguna forma pero en esa es que a lo posición. mejor el Mallorca poco a poco tenderá a jugar con una defensa de cuatro. Yo estoy convencido que Aguirre nos engaña un poco con la utilización que hace de Mafeo, con la utilización que hace de Antonio Sánchez, con la utilización que hace de Dani Rodríguez. A veces se incorporan atrás. Cuando ha jugado con cuatro defensas, en realidad nunca ha jugado con cuatro defensas. Siempre por las bandas se incorporaba o bien Antonio Sánchez para atrás, o bien Dani Rodríguez para atrás, con la finalidad de cerrar en la parte del medio. Aunque no fueran estrictamente centrales, Antonio Costa o Gio. Pero lo que hizo la segunda parte el día de los Asuna lo ha hecho muchas veces. Mafeo jugó virtualmente de interior. En Almería, la segunda parte, Mafeo jugó de interior y, y, y me parece muy bien, ¿eh? Porque no es verdad que Aguirre sea tan defensivo. ¿Qué va? No, Que no, no. sí, sí. Mira, lo he contado varias veces. Ah, para empezar, yo creo que es un concepto que tenemos que tener todos muy claro. En la parte, en el ecosistema de la clasificación en el que está el Mallorca, que es luchar por la permanencia, porque si pensamos que estamos para más, nos equivocamos, de verdad que nos equivocamos, ahí están los resultados. En este ecosistema, para conseguir tu objetivo, es básico, es fundamental que no te marquen goles. Absolutamente fundamental. Ese es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento para la permanencia e incluso te diría que es el primer mandamiento para ser campeón de liga. Un equipo que al que le meten pocos goles, por regla general, consigue su objetivo. Salvo que meta Mira, tan pocos, por regla el, general consigue su objetivo. al Claro, Mallorca le han metido 22 goles. Solo le habían metido 20. Los dos sí, goles del jueves a mí me sobran. Pero no me sobran a mí. Aguirre también lo dijo. Y te puede sorprender, pero que hace unas declaraciones justo a acabar el partido. Dice que no me ha gustado lo que ha pasado. Fue Raillo, criticándose a sí mismo y al equipo que había encajado los goles. Porque sabe la importancia que tiene claro. esto. Si el Mallorca no encaja, por eso me parece muy bien el gol de Osasuna, creo que nos tiene que mantener a todos, diríamos, alerta. El Mallorca no tiene que conceder esos goles. Y ese gol tiene que permitir a justificar a quien tenga que justificar delante de la propiedad que hay que fichar jugadores, por si acaso. Y me vuelvo a la idea que has tenido tú, que yo también la tengo. No, el próximo partido normalmente perderemos en Madrid. Y si el Celta gana, volvemos a estar a 2 puntos del descenso. Que son 2 puntos, que no es ir 2 puntos para atrás, ni son 2 puntos, es un partido. Yo creo que Pero lo normal, tal, puede pasar cualquier cosa más el primer partido del año. Lo normal, siendo realistas, es que el Mallorca pierda y el Celta y el Betis empaten.
El Betis es un equipo que empata muchísimo, juega en Balaídos, donde el Celta solo ha ganado un partido, lo normal. En este caso, el Mallorca se queda a 4 puntos del Celta. La siguiente semana hay un Mallorca-Celta. Si el Mallorca ganara son 7 puntos, 7 puntos. Incluso si el Mallorca no ganara, seguiría a 4 puntos con el golaveraje a favor, que es un punto muy importante. Insisto, no hay nada decidido, pero la situación estaría muy, muy bien encaminada. Pero faltarían aún 18 partidos y en fútbol, Ramón, hemos visto cosas sorprendentes en muchísimas ocasiones, equipos que parecían... Fíjate quién iba a decir que el Granada, cuando marcó 6 goles en Somos, faltando 2 jornadas, iba a bajar a segunda división, y el Mallorca, después de recibir 6 goles, que ya estaba la cosa prácticamente sentenciada, sería el que conseguiría la permanencia en la máxima categoría. El fútbol, gracias a eso, el fútbol es lo que es, pero el fútbol es una verdadera caja de sorpresas. Ramón, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Molt d'anys. Molt d'anys. Y si Dios quiere, hasta el año 2024. Un abrazo, Ramón. El año que viene. Con Ramón Perpiña hemos analizado un poquito lo que ha sido el 2023, lo que esperamos del 2024, y haciéndome eco de lo que le deseaba a él, os lo traduzco también a vosotros. Feliz Navidad, próspero año 2024, y si Dios quiere, aquí estaremos de nuevo para contaros y cantaros lo que será el último partido, la primera vuelta del Mallorca, toda la segunda vuelta, y ojo, porque el Mallorca juega el día 3 de enero ante el Real Madrid, pero es que inmediatamente el día 6 jugará ante el Burgos en el plantío, partido de 16avos de final de la Copa del Rey. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars, gracias por haber estado con nosotros, feliz final de año 2023 y buena entrada de 2024.